Este video muestra el funcionamiento y resultado de máquinas para romper nueces y separar cáscaras. Son de construcción muy simple y económica, pueden ser incluso de autoconstrucción. Están pensadas para pequeños productores de entre 5.000 y 10.000 kilos de nueces por año. En Chandler, la quebradora puede romper unos 120 kilos por hora. Sumando la separación de las cáscaras por venteo, más la revisación manual que hay que hacer finalmente, un operario puede procesar entre 40 y 50 kilos por hora. Estas máquinas están preparadas para romper nueces y luego de rotas separar las cáscaras. ¿Cómo funciona? Lo primero, cargamos la máquina, ponemos en funcionamiento. Separando. Una vez quebradas las nueces, se las pasa a la máquina separadora por venteo. Se pone en funcionamiento el ventilador y se alimenta. Una vez pasado por el túnel de viento, el resultado es el siguiente. Lo que vuela es esta parte. Que es pura cáscara, no tiene ninguna nuez. Entonces, después de haber hecho la primera pasada, tomamos las nueces que no volaron, que son estas, y las volvemos a pasar. Ahora con una velocidad un poco mayor. Ponemos en funcionamiento el ventilador. El resultado de este último venteo es el siguiente. Por un lado tenemos cáscaras y por otro lado tenemos las nueces. De este grupo prácticamente todos son cáscaras y hay unas pocas nueces que, si se quiere recuperar, se lo hace con muy poco trabajo. El resultado entonces puede verse aquí, que es una gran mayoría de cáscaras que volaron y unas pocas que han sido separadas manualmente. Se procede entonces en este otro grupo de nueces a separar las pocas cáscaras que pueden haber quedado de forma manual. El resultado final entonces es toda esta primera parte obtenida del primer venteo, que son cáscaras, solamente cáscaras. Esta otra parte, el segundo venteo a mayor velocidad, son principalmente cáscaras y un poco de recuperación hecho manualmente. Esto es manual y esto es mecánico. Y de ese venteo resulta todo esto que son nueces, de las cuales ha habido que extraer manualmente esta parte, que son generalmente cáscaras muy grandes que no alcanzaron a volar.
Entonces, esta parte y esta parte son totalmente mecánicas. Y esta parte y esta parte son la parte que hay que hacer de forma manual. Aquí quedan las nueces ya limpias. Mi próximo proyecto es preparar un manual de autoconstrucción y distribuirlo totalmente gratis, o sea, sin costo alguno, entre las personas que quieran hacer las máquinas para su uso personal. Necesito saber si hay una suficiente masa crítica de interesados que justifique ese trabajo. Si usted está interesado, hágamelo saber, por favor, en los comentarios. Lo mantendré informado y usted será de los primeros en recibir el manual de autoconstrucción. Muchas gracias y hasta pronto.